Buenas noches, mi nombre es Natalie Jauregui Macedo, soy médico endocrinóloga, actualmente laborando en el Hospital Revaliati, y hoy día vamos a dar inicio a las clases de endocrinología correspondiente a la primera fase, y lo que vamos a hacer primero es responder algunas preguntas que nos han enviado nuestros alumnos. Empezamos con la primera. Nos dice Rodrigo Dávalos: ¿cuáles son los órganos insulinodependientes? En algunas literaturas mencionan que el hígado sería, además de tejido adiposo, músculo insulino dependientes. Pero, ¿por qué mencionan el hígado si no tiene GLUT4, pero sí el corazón? Si hablamos de órganos insulino dependientes, tenemos que hablar de los receptores de insulina. Todos los órganos a nivel de nuestro cuerpo tenemos receptores para insulina. Es cierto que existen diferentes tipos de GLUT, ¿no? Según el tipo de GLUT van a ser las diferentes respuestas que nos van a dar en cuanto a la insulina. Pero lo que aquí nos responde es cuáles son los órganos insulinodependientes. Si hablamos de órganos insulinodependientes, tenemos que hablar del músculo, del tejido adiposo, incluimos el hígado, ¿no? Y lo que va a diferenciar es de la acción de la insulina en estos órganos, ¿no? Es lo que entiendo yo por esta pregunta. Ahora, vamos a ver acá. Doctora, ¿cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo en el Perú? Vamos a hablar hoy día de hipotiroidismo. La causa más frecuente en nuestros tiempos, porque antes se hablaba de la deficiencia de yodo, eso ya no existe. La causa más frecuente aquí en el Perú, así como en los otros países, es la causa autoinmune, ¿no? Si hablamos de hipotiroidismo, va a ser el tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Aunque hablamos de Perú y que antes era una zona endémica de deficiente de yodo, ahora no. Ahora la primera causa de hipotiroidismo también en el Perú es el hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto. Si hablamos de causa autoinmune, ¿cuál? Tiroiditis de Hashimoto. ¿Cuál es la dosis de tratamiento de hipotiroidismo con levotiroxina? Depende, ¿no? Pero si hablamos de hipotiroidismo en las personas adultas, la dosis de levotiroxina va a ir de 1 por kilo hasta 1.6, ¿no? Eso va a depender de cómo iniciemos el tratamiento, pero generalmente va de 1 a 1.6. Si hablamos de personas ancianas que tienen, además de esto, problemas cardiovasculares como fibrilación auricular o enfermedad cardiovascular, la dosis va a ir, en realidad, iniciamos con una dosis de levotiroxina de 25 a 50 microgramos, ya no por kilo. Pero si hablamos de una persona adulta, ¿no? Hablamos de 1 a 1.6 por kilo al día. ¿Cuál es la meta de hemoglobina glicosilada en un paciente con diabetes? Sabemos que la hemoglobina glicosilada es una sustancia medida en la sangre para ver el control en las personas con diabetes. Tenemos que hablar, depende de qué guía estemos hablando. Si hablamos de la guía, la más usada, la americana, la ADA, nos recomienda que la meta de hemoglobina glicosilada depende del tipo de paciente. Si hablamos de un paciente joven, la hemoglobina glicosilada va a estar en menos de 6.5 hasta 7. ¿No? El ADA también menciona, la Asociación Americana de Diabetes menciona, que si hablamos de un paciente adulto mayor, podemos considerar, y que tiene menos probabilidad de supervivencia a lo largo de los 5 años, podemos también considerar 7.5 a 8. Si hablamos de la Asociación Europea de leyes, de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, son un poco más estrictos y nos dicen que la hemoglobina glicosilada tiene que estar menos de 6.5. Para resumir, si hablamos de un control adecuado de hemoglobina glicosilada, está menos de 6.5, máximo 7. ¿Cuál es la relación entre la potencia de la oxitocina sintética versus la oxitocina natural? Esta pregunta que nos dice Josué, si yo le entiendo, si me dice cuál es la potencia es la misma, tanto en oxitocina sintética como en oxitocina natural. Si nos decimos, de repente va a cambiar la forma de administración endovenosa a intramuscular, pero la potencia, la oxitocina, sabemos que se libera a nivel, que se sintetiza en los núcleos supraventriculares, y lo que va a generar la acción, las mayores acciones que genera es a nivel del tejido glandular de las mamas y a nivel del miometrio en el útero. La acción va a ser la misma, ¿no? La potencia de acción también. Quizás la diferencia entre un mecanismo y otro va a ser si es que yo le doy intramuscular o endovenoso el inicio de acción, pero la potencia va a ser la misma. La diferencia va a ir entre la utilización que le dan los ginecólogos en esto, es la dosis,
porque puede ir de 1 a 1.6. Si yo le pongo un poquito más de dosis, me va a actuar más rápido y va a ser mucha mayor contracción, por lo tal también actualmente está un poco contraindicada, pero no hay diferencia entre si sintética o natural, me imagino la natural, la endógena, ¿no?, entre la acción que va a generar en estos órganos diana. ¿Por qué el misoprostol genera fiebre? Tiene que ver porque es un análogo de las prostaglandinas y esto genera la activación del núcleo preóptico y la parte anterior del hipotálamo termorregulador. Es cierto que el núcleo preóptico es el termorregulador y que va a generar que por los efectos pirógenos normalmente no segrega mayores prostaglandinas, que puede ser la E2 en mayor proporción y también la E1 como el misoprostol. Pero básicamente no es que esto va a ir a activar generalmente el centro termorregulador, pero eso es una acción por la cual es un efecto secundario del misoprostol, que algunos pacientes pueden generar fiebre y justamente es por el efecto prostaglandínico, ¿no?, que puede que a su vez también esto, al igual que la prostalina E2, la E1 puede propiciar mayor efecto de temperatura alta.